Vamos entonces a hablar en el día de hoy de un tema que le vamos a titular Las bodas del Cordero. Vamos a hablar un poco acerca de esto y de alguna manera no estaremos hablando acerca de los deberes del matrimonio, sino simplemente estaremos hablando de este suceso que va a acontecer, que se va a llevar a cabo un día, y esa es la boda del Cordero, o sea, de Jesucristo nuestro Salvador y Señor, con su novia, que es la iglesia. Usted y yo somos parte de esa novia, ¿no? Ahora, esa novia que la formamos nosotros, que está esperando el momento extraordinario y momento maravilloso para poder estar en la presencia de Dios y al mismo tiempo poder participar de esta boda del Cordero. Quisiera de alguna manera poder llevarles un poquito a ese tiempo cuando Jesús dijo estas palabras, cuando Jesús habló acerca de esto y a través de Juan también lo explicaba. Jesús muchas veces habló acerca de lo que sucedería con la iglesia del Señor, para qué había venido. E incluso le dijo a los discípulos en uno de los pasajes que encontramos en el libro de Juan, dice: me iré y os prepararé lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En el Medio Oriente, en los tiempos bíblicos, las bodas eran un poco diferentes a lo que nosotros hacemos hoy día. Para nosotros una boda, tenemos el concepto claro de este tiempo. Pero en aquellos días, cuando el Señor habló acerca de las bodas del Cordero, habló en el sentido de lo que se realizaba en aquel entonces o cómo se hacía en aquel entonces. Y las costumbres eran totalmente diferentes a lo que hoy día nosotros entendemos o vemos o se realiza. Entonces, tenemos que mirar un poquito la importancia de este evento a la luz de la historia, a la luz de los sucesos de aquel entonces. Vamos a ver cómo son las bodas del Cordero, pero al mismo tiempo vamos a ver cómo eran las bodas a las que Jesús se refería en aquel entonces. Vamos entonces a enfocar un poquito. Para empezar, las bodas eran arregladas. Todas las bodas en el tiempo pasado, en el tiempo de Jesús, eran arregladas. No tan solo en el aspecto de que alguien venía y preparaba la boda y arreglaba todo lo que era necesario para esa boda, sino también en el aspecto de que las bodas eran arregladas en el sentido de que la persona que se iba a casar se comprometía mucho tiempo antes para casarse, y al mismo tiempo la persona no escogía con quién casarse, sino los padres escogían con quién se casara. Hoy día hay que andarle preguntando a los hijos con quién quiere casarse. Pero en aquel entonces las bodas eran arregladas en ese sentido. Los hijos se casaban con quien los padres decían que debían casarse. Buena idea, ¿no? Sería bueno, ¿no? Ahora, ¿por qué enfoco esta realidad? En este sentido, eran arregladas porque tenía que ser así. Porque recordemos que el novio tenía la obligación de pagar una dote por la novia. O sea, la dote era en realidad económica. Tenía que pagar un precio, tenía que pagar una cantidad de dinero. Y si no tenía dinero, tenían que buscar algún otro arreglo para que se pagara en realidad la dote por esa novia. O sea, casarse. Hay algunos que se casan y no pagan nada. No diga nada mejor. Entonces, una vez que la novia era desposada, ¿cuándo era desposada la novia? ¿En qué sentido? En el tiempo pasado era desposada cuando se llegaba al acuerdo de que tal persona se iba a casar con tal muchacha. No importa la edad que tuviera, sino que en ese momento que se llegaba al acuerdo, el acuerdo de cuánto iba a pagar el novio por la novia, hasta que se produjera el matrimonio, ya fueran 10 o 20 años después, eso significaba que desde ese momento en adelante, esa novia era desposada. Ya no se le llamaba como, en otras palabras, como mujer soltera, sino que se le llamaba ya como casada, en otras palabras. Entonces,
Para que de esta manera entendamos, una vez que esto sucedía, ella ya no era considerada soltera y el futuro esposo no podía retroceder en su decisión. Esther, siéntate. Por favor, Esther, siéntate. Entonces ya el novio tenía que pagar esa dote y al mismo tiempo esta novia ya no era considerada como soltera. Y el futuro esposo no podía retroceder en su decisión. Por ningún motivo podía retroceder. Entonces, en el caso de que algún otro hombre, por ejemplo, la violara, escuche bien, esto era complejo en el tiempo pasado. En el caso de que algún otro hombre la violara, esta ya estaba en matrimonio para su futuro marido y ese hombre que la violaba no podía ni siquiera quedarse con ella porque ya estaba comprometida con otro hombre. O sea, la cosa era bien delicada. Cuando alguien se compromete, por ejemplo, de novio o se compromete para casarse, no puede echarse atrás. En ese tiempo era así de serio. Hoy día se prometen amores y más amores y no hay nada después. No, dígame muy fuerte, eso es una realidad. Entonces, cuando se llegaba el día de la boda, si puedo plantearlo así, esta boda estaba de alguna manera compuesta de varias partes. Voy a tratar de enfocarle y graficarle la historia para después entrar al punto neurálgico. Se preparaba y los desposados aceptaban un acuerdo o un contrato. El día de la boda daba comienzo y la novia se vestía y se adornaba como una reina. Se le vestía de buenas telas y se preparaba con trenzas especiales a las cuales se les agregaba joyas, piedras preciosas y toda clase de adornos. El novio también se vestía como un rey con las mejores ropas y ambos lucían de la misma manera. Otro elemento importante en la boda era la procesión que se llevaba a cabo al final del día. El novio salía de su casa a buscar a la novia a la casa de sus padres. O sea, el novio había preparado la casa para poder vivir con su esposa y salía de su casa para ir a buscar a la novia a la casa de los padres de ella. Ella llevaba un velo que cubría su cara. Luego el novio removía el velo y se lo colocaba sobre el hombro de él. No dice en la historia el hombro derecho, hombro izquierdo, sobre el hombro. Y cuando se colocaba ese velo sobre el hombro, decía una frase y unas palabras. Y dice, y su gobierno estará sobre sus hombros. Esto quería decir en realidad o indicaba que ahora él sería el que tenía la autoridad sobre la novia. De esa manera también enfocaba que el novio la iba a cuidar, la iba a proteger y dependía de él. Por lo tanto, eso es lo que significaba cuando colocaba el velo en su hombro. La boda continuaba y una vez que el novio llegaba a buscar a la novia, entonces se llevaba a cabo una procesión que partía de la casa de la novia hacia la casa de la nueva pareja, o en este caso del esposo. Al comenzar a caer la noche, se hacía necesario que los invitados portaran con ellos lámparas llenas de aceite para alumbrar el camino hacia la nueva casa. Solo aquellos que habían traído una reserva de aceite con ellos podían rellenar sus lámparas cuando se les acabara el aceite. El que no traía aceite tenía que regresarse a buscarlo y al hacerlo lógicamente se perdía los festejos. Por todo el camino había música, cantaban con alegría, algunas veces la novia danzaba con los invitados y luego seguía la fiesta. Los novios llegaban a su nueva casa y se sentaban debajo de una especie de toldo adornado y se sentaban como un rey y una reina. Luego ambos presidían en los festejos y buena parte del tiempo se dedicaban a comer y a beber. Las festividades, generalmente duraban 7 días o más, dependiendo del dinero que poseyera el novio, porque el novio es el que pagaba todo eso. Alábale.
Entonces, en algunos casos, los invitados se les proveía ropas para que las usaran durante la celebración. Los invitados se quedaban allí hasta que el matrimonio era consumado. Luego se mostraban a los invitados las sábanas en donde el matrimonio había sido consumado, para demostrar que la muchacha era virgen. Por tanto, las sábanas registraban la sangre por la virginidad que había sido rota. De esa manera era el matrimonio en el tiempo antiguo. Algunos dicen, gracias a Dios que no es así ahora. La diferencia de lo que hoy existe no es ni parecido, ¿no? Entonces, como hemos examinado un poco la historia del tiempo cuando Jesús habló de esto, cuando Jesús habló acerca de las bodas del Cordero, cuando Jesús habló acerca de que Él vendría a buscar a su novia, que la novia estaba siendo ataviada, siendo preparada para el novio, o sea, todo eso lo hablaba en ese sentido, por la forma en que se realizaba el matrimonio en aquellos tiempos. Entonces, miremos un poco ahora el matrimonio llevado a cabo a través de la Biblia, a través de lo que dice la Escritura de Cristo y su iglesia. Veamos si realmente la Biblia nos asevera que eso es lo que debe suceder y lo que debe ocurrir. Las bodas del Cordero con la iglesia es una boda preparada. Y fue preparada desde antes de la fundación del mundo. Usted y yo fuimos dados al Señor antes de que nosotros siquiera existiéramos. Ahí me gustó, dice usted. Ay, esto sí que me gustó. Me encantó esto, dice usted. Entonces, antes de que el mundo fuese, antes de la fundación del mundo, nosotros fuimos dados al Señor como novia. No se sientan mal los varones. Es en el sentido general de la iglesia. Somos la iglesia del Señor y somos la novia de Jesucristo. Entonces, es una boda preparada, es una boda en la que Cristo somete su voluntad a la del Padre. ¿En qué sentido? Porque de alguna manera Cristo constantemente decía que Él estaba sujeto a la voluntad del Padre. Él no hacía nada que el Padre no quisiera que Él hiciera. Y aún más, la Biblia dice que el Señor desea, o que Dios desea, que ninguno perezca, que todos procedan, dice, al arrepentimiento. Por lo tanto, Dios dio a su Hijo para salvación al mundo. Dios entrega a su Hijo, de acuerdo al versículo que tenemos como lema en la Escritura, Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, dice, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, al enviar a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, Él preparó el matrimonio, escúcheme bien, Él preparó el matrimonio entre Cristo y la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo, al morir en la cruz del Calvario, pagó la dote, pagó el precio, pagó lo que tenía que pagarse por la novia que estaba preparada para Él. Aleluya. Me gusta, me encanta esto. Voy a tratar de retenerme ya. Voy a tratar de terminar este tema, porque si no voy a terminar gozándome yo nomás y usted no va a captar nada. El problema me da a mí ese, porque yo me gozo con algo que digo porque veo la profundidad de lo que significa y algunos no entienden, entonces quedan ahí. Y yo no entiendo, y yo me gozo, ¿me entiendes? Pero es que no puedo, tengo que controlarme, entonces tengo que parar un poquito. Tranquilo, Hugo, tranquilo. Entonces Cristo, al darse como novio de la iglesia, tuvo que pagar un precio para poder desposar a la novia. Así que si el diablo viene a decirle a usted que usted no es de Cristo, no, Él pagó el precio, Él pagó la dote, Él pagó por nosotros, aleluya. El costo fue su muerte en la cruz del Calvario. Como también Cristo nos amó y se entregó, dice la Biblia, a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, el precio está pagado. El precio está pagado. Él ya pagó la dote. Ahora estamos esperando que Él venga a buscar a su novia para llevarla
a su casa. Oye, me gusta esto, hermano. Cuando el creyente conoce al Señor y mora en Cristo, en un estado de constante obediencia, de fe, el creyente ya no debe volver a una vida de pecado. Él ha sido separado, escuche bien, separado para el día de las bodas del Cordero. Cuando usted aceptó a Cristo, usted ha sido separado para el día de las bodas del Cordero. Si usted piensa que todo lo hemos recibido aquí o lo vamos a recibir aquí, no. Lo que hemos recibido aquí es simplemente algo para poder mantenernos en Cristo. Lo que recibimos aquí es algo para poder entender el propósito de Dios, para que nuestro anhelo por Él esté vivo. Pero lo que vamos a recibir, la verdad de lo que vamos a recibir, lo grande que vamos a recibir, es cuando estemos en la presencia de Él y le veamos cara a cara como Él es y le podamos conocer a Él como Él es. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Entonces hay un versículo por ahí que Juan lo escribe, que para el que lo lee así solito no lo entiende, pero dentro del contexto que estamos hablando se comprende y se entiende. Juan aplica esto y dice, porque de esta manera salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, dice Juan, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Quiénes son parte de esta novia? ¿Quiénes son parte de este grupo de hombres y mujeres que el Señor lo mira como su novia, que vendrá a buscar, que vendrá a llevarla con Él? Sin duda aquellos que han recibido al Señor Jesús y viven bajo la obediencia de la palabra, viven bajo la obediencia del Señor, se mantienen en constante obediencia en el Señor y en la fe para con el Señor. Entonces la unión de Cristo con su novia, la iglesia desposada, de alguna manera si la miramos, es una unión con base a un acuerdo. Esto fue un acuerdo. Y me gusta a mí esto. ¿Recuerda usted el acuerdo? La palabra de Dios lo dice. Y Jesús mismo lo dijo. Esta es mi sangre del nuevo acuerdo. Esto es en base a un acuerdo. Usted no cree que la promesa del Señor es así nada más. No, es un acuerdo. Y como decíamos, en la historia del tiempo de Jesús, el novio que se comprometía a casarse con una novia no podía echarse atrás. Entonces Él promete que vendrá por su novia y Él va a venir. O sea, Él no se va a echar atrás. No importa lo que ocurra, no importa lo que suceda, Él no se va a echar atrás, porque es, en otras palabras, una base, una unión de un acuerdo, un pacto o convenio. La palabra de Dios dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Hay una promesa y hay un pacto hecho por Dios, y el Señor Jesús vino a instaurar ese pacto, el nuevo acuerdo, para que cada cristiano, cada creyente sepa que Él vendrá otra vez a buscar a su iglesia. Amén. Entonces, de la descendencia de Abraham vendría a nacer Jesucristo, el cual bendeciría a todas las familias de la tierra. Cuando Jesús estuvo aquí y murió en la cruz del Calvario, su sangre derramada hace de nosotros la iglesia de Jesucristo. Cuando le recibimos, cuando le aceptamos. En el libro de Isaías capítulo 1 versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dime si Dios no nos bendice a través de Jesucristo. Al conocer a Cristo somos hechos limpios de todo pecado.
Cuando usted acepta al Señor Jesucristo en su vida, usted es limpio de todo pecado. Y estos erais, dice, algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados. Me gusta ese versículo a mí. Pero esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. Oh Dios, limpiados, lavados, redimidos, santificados. Porque la promesa del Señor es para su pueblo, para su iglesia. Entonces, a los que perseveran y vencieren sobre el pecado, por el nombre de Cristo, Él les dará vestiduras blancas. Eso dice Apocalipsis, yo se lo leo para que usted lo entienda. El vencedor será vestido, dice, de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Cuando el Señor Jesús venga y le presente a su esposa a Dios: aquí está mi esposa, yo le confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces Cristo viene de su casa a buscar a su novia, a la iglesia. Él dijo: si yo me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Esto habla del arrebatamiento de la iglesia. Y todos estamos esperando eso, ¿no? Cristo viene y en cualquier momento nos vamos y volamos a la presencia del Señor. Y allí será extraordinario, hermano. Si ahora sufre, si ahora tiene pleitos, tiene complicaciones, tiene problemas, ni se preocupe, la trompeta suena, nos vamos a la gloria, hermano, y se acaba todo. Se acaban los problemas, los conflictos, se acaba todo lo que está sufriendo, porque allí gozaremos eternamente y para siempre. Entonces, cuando Él venga a recogernos y nos lleve a su mansión celestial, Él será nuestra luz. La Biblia lo dice así. Será nuestra protección. Ya nada nos faltará. Esto es idéntico a lo que Jesús decía en los tiempos de Jesús. Las bodas eran así. Entonces el Señor Jesús allí vendrá a buscarnos y agarrará el velo de nosotros y se lo pondrá sobre su hombro. Y Él dirá: ahora yo la protejo. Aunque ahora también lo hace. Ahora todavía Él lo hace. Pero en aquel día, cuando ya Él venga a buscarnos, escúcheme bien, ahora por un momento el diablo tiene ciertas argucias por allí y tiene ciertas libertades para poder tratar de troncar tu vida, mi vida, detenerla, frenarla, estancarla, debilitarla, decaerla y qué sé yo. Pero el diablo tiene esas libertades ahora por un momento, pero cuando el Señor Jesucristo venga a buscarnos y ponga su velo sobre su hombro, el diablo no te podrá tocar, el diablo no te podrá dañar, el diablo no te podrá detener, el diablo no podrá hacer nada, porque tú ya serás, aleluya, la novia de Cristo, y ya no habrá nada que Él pueda hacer en contra de tu vida o en contra de mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Así que Él va a ser nuestra protección y nada nos faltará. Dice que allá arriba va a ser enjugada toda lágrima. Limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. ¿Sabe que a veces pienso cómo irá a ser ese momento? He tratado de buscar en toda mi vida de cristiano y de creyente algún momento especial que sobrepase mi mente y mi corazón, que sobrepase la experiencia humana, que pueda decir yo: quizás será así lo que se va a sentir en aquella oportunidad. Pero he llegado a la conclusión de que nada que hemos sentido aquí sobre esta tierra, a pesar del fluir de la presencia de Dios y del Espíritu Santo tocando nuestras vidas, todo aquello es insignificante comparable a estar frente a Él.
Todo es insignificante comparable a estar en la misma presencia de nuestro Redentor y Salvador. Él no nos desechará. Él no nos dejará parados allí sin hablarnos. Él nos recibirá, Él nos abrazará, Él nos consolará, Él enjugará nuestras lágrimas, Él se llevará todo quebranto y todo dolor. Oh, aleluya, todas aquellas cosas habrán pasado. Será una experiencia extraordinaria. Bendito sea el nombre del Señor. Por la mañana le ministraba a los hermanos acerca de la lámpara, y esto también es importante, ya que la historia dice de que cuando ya el esposo venía a recoger a la novia, dice la escritura o la historia, que ellos comenzaban a ir en camino a la casa, y era importante la lámpara, era importante el aceite que llevaran, porque de esa manera podían iluminar el camino al trayecto. Y esto también es importante para nosotros. El aceite que tipifica al Espíritu de Dios es sumamente importante para alumbrar nuestro camino hacia la fiesta. Usted no necesitará el aceite cuando vaya volando a la presencia de Dios. Usted necesita ahora el aceite mientras camina hacia la voluntad del Señor, mientras camina hacia la casa de Dios. Ahora es cuando necesitamos el aceite, y que nuestra lámpara esté constantemente encendida. Por eso es importante que entendamos esto que tipifica las bodas del Cordero. Bendito Dios. El Espíritu Santo es el que nos guía a obedecer y a permanecer en Cristo. Y la unción, dice, que vosotros recibisteis. Me gusta este versículo. La unción que vosotros recibisteis o habéis recibido de Él permanece en vosotros. Y no tenéis, dice, necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, permaneced en Él. La unción, el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, Él nos guía. Y tenía toda la razón el Señor Jesús cuando decía a los discípulos: y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Tu pensamiento, mi pensamiento es tan extraño, tan humano, tan terreno, tan carnal, tan desviado del propósito de Dios. Tú piensas y meditas cosas en tu vida y tomas decisiones a veces que son totalmente incoherentes con el propósito y la voluntad de Dios, porque te falta que te guíe el Espíritu. Muchas veces no nos dejamos guiar por la presencia de Dios y el Espíritu de Dios en cuanto al propósito de Dios. El Espíritu no guía individualmente fuera y alejado de Cristo. El Espíritu guía a la voluntad de Dios. Entonces esto no es una libertad que usted debe tomarse y dice: no, yo soy guiado por el Espíritu. ¿Pero a qué? El Espíritu lo va a guiar a la voluntad perfecta de Dios. El Espíritu le va a enfocar y le va a enseñar cómo obedecer a Dios y cómo hacer la voluntad de Dios. Y ahí está el punto clave entonces para su vida y para mi vida. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios guiando nuestra vida. Entonces Él es el que nos guía a obedecer. La historia relataba de que mientras se caminaba habían cánticos. La historia, cánticos. Y claro, también dice que había danza. Yo me pregunto, ¿habrán cánticos aquí? ¿Habrán danzas aquí? Se fija que mientras caminamos hacia allá, nosotros aquí nos regocijamos, nos gozamos. Y si te sentimos gozo aquí, ¿cómo irá a ser allá, no? Bueno, si usted no siente gozo es un problema aparte, pero yo sé que hay momentos en los cuales aquí nos regocijamos y danzamos en el Espíritu, porque sabemos para dónde vamos. Ahora, si usted no sabe para dónde va, entiendo que esté triste, entiendo que esté melancólico, entiendo que esté confundido, pero cuando usted sabe para dónde va, sabe quién es y para dónde va, usted no puede estar triste, porque usted sabe que el Señor le está esperando. Aleluya, que el Señor viene pronto a buscarle.
Aleluya. Entonces habrán cánticos para el Señor. La Biblia dice en Apocalipsis: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste muerto y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Lo estoy diciendo sencillo, lo estoy diciendo así, pero bien tranquilo y bien pausado. ¿Sabe por qué? Porque no quiero provocar algo yo. Quiero que el Señor haga algo si quiere hacerlo. Si hay gozo en tu corazón, eso tiene que irradiar. En mi corazón hay alegría y gozo por lo que Él ha hecho en mi vida. Y sé que pronto viene por mí. Sé que pronto me lleva. Y sé que pronto estaré cara a cara junto a Él, mirándole y hablándole y dándole gracias por todo lo que ha hecho en mi vida. Por eso dice en el libro de Apocalipsis, en los versículos que leíamos: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Eso dice la Biblia. ¿Por qué? Porque ha llegado las bodas del Cordero. Y a su esposa se le ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Sabes? No somos cualquier cosa, hermano. Somos la iglesia de Jesucristo. La iglesia lavada, redimida en la sangre del Señor. Oh, aleluya. Fuimos prometidos a Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. El Señor ya nos había propuesto para Él: esta será la novia para mi hijo. Y Él vino a morir por nosotros, a pagar el precio por nosotros. Por eso Él no permaneció muerto, sino que Él se levantó de entre los muertos y vive para siempre. Por eso es que hoy estamos esperando ese momento tan glorioso en que Él venga por nuestras vidas. ¿Cuántos dan un amén? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Dios preparó desde el principio, desde antes, las bodas de su Hijo con la iglesia. Por eso Él dijo en el libro de Isaías: ¿a quién enviaré? A pagar. Jesús lo hizo voluntariamente. Pagó un precio por su iglesia. Este precio fue su muerte en la cruz por nuestros pecados. Él vertió su sangre por nosotros. Nosotros, como su iglesia, como creyentes, como su novia, nosotros ya no podemos vivir en una vida de pecado. Tenemos que vivir en la voluntad y en el propósito de Dios. Él nos pide que estemos a cuenta con Él. Él nos pide que nos preparemos, que mantengamos nuestras cuentas claras cada día, perseverando en la fe. Que estemos listos, que mantengamos nuestras lámparas preparadas, para que al terminar nuestra carrera podamos estar enfrente del Señor Jesucristo. Para que tengamos esas vestiduras blancas de lino resplandeciente. Y dice que esas vestiduras de lino resplandeciente son las obras justas de sus santos. No se trata de una vestimenta física, se trata de una vestimenta espiritual. Las obras justas de los santos.
tu carácter, tu actitud, tu forma de vivir, tu forma de ser, lo que haces diariamente en tu vida. Eso es lo que se llama lino fino para el Señor. Cuando Él te ve haciendo su voluntad, Él se goza. Mi novia está preparada, mi novia está preparada. Eso es lo que se oye en el cielo. La novia está preparada. Oh, a la novia se le ha permitido que se vista de lino fino resplandeciente. Manteniendo siempre la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, llenando nuestras lámparas con el aceite santo del Espíritu, para que cuando Él venga por nosotros, para que cuando Él aparezca a recogernos, cuando Él, aleluya, venga en el arrebatamiento de la iglesia, podamos nosotros irnos con Él. Él prometió que vendría otra vez a tomarse a sí mismo. Él vendría a buscar a su iglesia. Él nos va a llevar a nuestra morada celestial. Él nos va a llevar a la promesa que Él nos ha hecho, y le veremos cara a cara, no a través de un velo, sino cara a cara como Él es. Cantaremos y le adoraremos por toda la eternidad. Ese día está pronto a suceder. Ese día está pronto a ocurrir. Yo no sé cuántos estarán listos para irse aquí. Sabes, muchas veces me he preguntado, cuando ese momento suceda, cuando suene la trompeta del Señor, ¿será algo decidido por Dios a quien se lleva? ¿Será algo decidido por el hombre? Cuando leo la Escritura y escucho a ciertos predicadores enfocar ciertos puntos que quizás no errados o quizás equivocados, pero los oigo, quizás la confusión entra en la mente del hombre y uno piensa, dice, Dios va a decidir quién se vaya. Tú te vas, tú no te vas, tú te vas y tú no te vas. Pero la Biblia me enseña otra cosa. Él dice que se va a llevar a su novia. Mi pregunta, ¿eres la novia del Señor? Veíamos en la historia que era voluntario. La novia no escogía con quién casarse, pero cuando se hacía un acuerdo, esa novia sabía desde el momento en que se hacía el acuerdo que el esposo sería tal persona. Por lo tanto, ella no podía echarse atrás por nada del mundo. Ella tenía que mantenerse fiel. Ella tenía que mantenerse cuidándose para él, porque había sido desposada para él. Y aunque alguien abusara de ella, aunque alguien la violara, ya había sido dedicada para aquel esposo. Por lo tanto, tenía que purificarse, tenía que limpiarse y tenía que llegar a cumplir su compromiso. La iglesia ha sido manoseada por el mundo y el pecado. Y el diablo te ha dicho que Dios ya no te aceptará. Y el diablo te ha dicho que ya tú no tienes parte. Pero el diablo se equivoca. Jesús no se echará atrás. Tal como le dijo también a José, el esposo de María: no temas tomar a María como tu mujer, por lo que ella vivió, por lo que ella vive, porque lo que está en su vientre del Espíritu Santo es. El diablo puede hacerte creer que tú no vales nada ya porque has pecado, porque has fallado. Pero recuerda que Dios hizo un compromiso contigo hace mucho.
Él pactó, Él hizo un nuevo pacto, un nuevo contrato contigo y conmigo. Y Él nos dice que somos la iglesia del Señor. Y Él vendrá por mí, vendrá por ti. Aunque haya pasado lo que haya pasado, haya sucedido lo que haya sucedido, Él te pide ahora que te vistas de lino. Esas son las obras justas. Que prepares tu vida porque el rey viene. Que prepares tu vida porque el esposo viene. Él te dice en esta tarde, iglesia, si quieres ir con Él, Él vendrá. Pero Él te pide que te prepares como una novia ataviada, como una novia que se viste de fiesta, como una novia que prepara sus lámparas con aceite para que Él brille su luz, como una novia que se goza y que canta alabanzas a Dios, como una novia que danza en el Espíritu porque está preparada y sabe que pronto sucede. Tú y yo tenemos que saber si nos vamos con Él, pues la decisión es tuya y mía. Si decides irte con Él, te prepararás, buscarás de Él, le servirás y le amarás con todo tu corazón. Nada habrá que detenga el proceso de santificación en tu vida si te decides. Pero si te alejas de Él, Él no podrá llevarte. Ponte de pie, iglesia, por favor, ponte de pie. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado. Y a ella que se ha preparado se le ha permitido que se vista de lino fino y resplandeciente. Cuando tú te has preparado, las obras justas vienen porque son parte de tu vida. Y eso es el lino fino, limpio y resplandeciente. La Escritura dice que Él vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. ¿Tú eres esa iglesia? ¿Tú eres esa novia? ¿Tú eres esa novia? No claudiques en tu pensamiento. ¿Tú eres esa novia? Padre, te damos gracias. Te agradecemos por esta palabra en esta tarde. Señor, te damos gracias por ser tu novia. Te damos gracias por la promesa que nos hiciste, Señor, antes de que el mundo fuese.
por ese pacto que has hecho con nosotros, que de ninguna manera lo romperás. Nos damos cuenta, Señor, que somos nosotros los únicos que podemos romper ese pacto, que podemos perder la salvación, que podemos alejarnos de ti. Señor, te amamos con todo nuestro corazón y sé que un día estaremos ante tu presencia y te veremos cara a cara como tú eres. Y si hemos experimentado gozo aquí en la tierra, no será ni parecido. Si hemos experimentado, Señor, la alegría y la bendición, eso no será nada parecido. Dios, te damos gracias por tu inmenso amor. Fortalece la vida de tus hijos y de tus hijas. Dales convicción de su salvación. No permitas, Señor, que nos sintamos como David, Dios mío, añorando el gozo de la salvación, sino que podamos experimentar el gozo en nuestro corazón a pesar de todo lo que podamos estar experimentando. Señor, muévete en nuestra vida y corazón y revélate, Señor, a nuestra vida. Derrama tu presencia y bendición sobre nosotros. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a preparar nuestra vida para ese momento, cuando la trompeta del Señor suene, cuando el clamor final se oiga, cuando se oiga, Señor, que el esposo viene y debemos salir a recibirle, cuando la trompeta de Cristo suene y millones de seres humanos serán levantados para ser llevados a la gloria. Allí iremos, Señor. Allí iremos. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios eterno.